Iscanal RTV. Siga con Sin Tapujos. Iscanal RTV. ¿Cómo enfrentamos los problemas del país? Hablando sin tapujos. Micrófono abierto para que usted hable, cuente su experiencia y entregue su propuesta. A su programa Sin Tapujos. Esta noche me encuentro con don Mercedes Sánchez. Muy buenas noches, don Mercedes, y por supuesto gracias a usted que nos escucha a través del 92.2 y el canal 63. Nuevamente, buenas noches, don Mercedes. Buenas noches, Elena, buenas noches amigos y amigas que nos sintonizan. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este programa. Bueno, así es. Bueno, esta noche vamos a hablar algún tema que pues pocas veces sale a colación en los programas políticos, pero realmente de mucha importancia, sobre todo porque nosotros como una radio comunitaria participativa tratamos de promover lo que es el cuidado al medio ambiente. Pero ¿cómo está la situación medioambiental en nuestro país? Estamos hablando que la situación medioambiental no solo es nuestro entorno físico, sino que también nuestra casa, sino que también son nuestros bosques, significan nuestros mares, significa nuestros ríos, significa la calidad de agua, la calidad de aire. En realidad pues es un conjunto y pues poco a poco eso se ha ido deteriorando. Pues por culpa de quiénes, dirán ustedes, pues hay muchos involucrados y involucradas. Podemos hablar desde una gran empresa, un tan transnacional que viene a instalarse en nuestro país, hasta individualmente como personas venimos y pues tiramos la basura a la calle. Hay muchas formas de contaminación. Y pues en este programa de Sin Tapujos va a estar dedicado a eso. Vamos a hablar acerca de los diferentes temas que preocupan y ocupan a nuestra sociedad. Sí, bueno, y entonces, como usted decía, Elena, vamos a hablar, y bueno, queremos recordar que la semana pasada se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente, en donde nosotros hemos visto durante años y décadas, porque de lo que yo recuerdo, que cada vez que se celebra el Día del Medio Ambiente, hay empresas que regalan arbolitos, hay escuelas que siembran, y resulta que nosotros nos damos cuenta que ese montón de arbolitos que se siembran, esos miles de árboles que se siembran, al año siguiente ya no existen. Al año siguiente otra vez volvemos a tener que hacer una campaña de reforestación. ¿Por qué será? No sabemos. Bueno, también, pero el compromiso social de las empresas, don Mercedes, no solo es venir y llevar una campaña de tipo ecológica de una manera cosmética. La mayoría de las empresas sí regalan arbolitos, pero también sembrar ese arbolito y tener arbolitos significa también cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué manera? Pues regarlo y asegurarse que ese arbolito pues crezca y llegue a tener por lo menos 5 y llegue a una edad longeva, cosa que en la mayoría de los casos no sucede si nos vamos a la parte de deforestación. Sí, no sucede porque realmente vamos a estudiar un poco a fondo las empresas que promueven eso. Por ejemplo, la Coca-Cola. Usted ve que la Coca-Cola tiene viveros y la gente dice, vamos a ir a la Coca-Cola, vamos a ir a la Constancia. Y cuando nosotros revisamos esa cantidad de árboles que regala la Coca-Cola, la Constancia, no son nada para todo lo que destruyen ellos extrayendo el agua del subsuelo para digamos, utilizarla en elaborar una Coca-Cola. Dicen que para hacer 1 litro de Coca-Cola se gastan de 6 a 10 litros de agua. Bueno, sí, también estamos hablando no solo del hecho de la contaminación, estamos también hablando también de la distribución de los recursos en los territorios. La distribución de los recursos en los territorios ¿qué significa esto? Pues de repente tenemos una empresa, por ejemplo, Coca-Cola o Pepsi, que viene a instalar sus grandes plantas de almacenamiento y de fábrica de refrescos gaseosos, que significa que en el área de población donde está la X fuente de agua es reducida. Imagínense que para una población de 100 personas exista en esa zona agua para los próximos 150 años. El hecho que esta fábrica se instale en este lugar y se lleve el agua para diferentes regiones a distribuir sus bebidas gaseosas, significa que esta agua para esta población se va a reducir a la mitad o se puede terminar en 20, 30 años.
Estamos hablando, bueno, ahora en la tarde justo me hacían una pregunta, me dicen, mire, me dice, pero si el agua se recicla y no se está agotando, ¿por qué hacen tanto escándalo que el agua se está terminando y los ríos se están secando? El problema es que cada día tenemos agua menos limpia, agua más contaminada, tenemos menos acceso de agua a las comunidades. ¿Qué significa esto? Significa que llega más caro a comunidades, llega más caro a caseríos y hay menos acceso a agua limpia. Ese es por un lado. Y como estamos hablando, y el tema también habla de los riesgos y las vulnerabilidades, entonces, ¿qué riesgos acarrea el que haya una extracción de agua, por ejemplo, que se extraiga agua indiscriminadamente, como lo hace la Coca-Cola, la Constancia y las embotelladoras? Aquí en la zona, la embotelladora Lubia, bueno, y otras embotelladoras, la Cristal. Entonces, ¿qué riesgos hay? ¿Qué vulnerabilidad empieza a sentirse en la naturaleza por este fenómeno? No digamos por otros, estamos hablando de que hay otros fenómenos como la deforestación, hay otros fenómenos también como las quemas, hay otros fenómenos también como la construcción de más pozos para abastecer a más gentes, en donde en la parte alta de la cuenca no se le da tratamiento, no se reforesta, tampoco se le hacen obras de conservación de suelos. Hablamos también de lo que usted acaba de decir, cómo contaminamos el agua, las aguas servidas que le llamamos. No se purifican las aguas, no hay fosos resumideros en las casas, las calles son cloacas, son ríos de aguas servidas, de aguas grises le llaman. Entonces, ¿qué riesgos trae esto? Cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos de vulnerabilidades, cuando hablamos de amenazas, las amenazas es algo latente, es algo que permanece, es algo que está allí. El riesgo es algo que puede suceder en cualquier momento y se puede dar por una vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es la debilidad, ya sea física, ya sea ecológica, ya sea política. Y entonces cuando nosotros juntamos estos fenómenos, ahí vienen los desastres. Y viene aquella palabra que no es una palabra correcta. La gente dice, ocurrió un desastre natural. Y entonces nosotros decimos, los desastres no son naturales, sino que son causados por el hombre o por el ser humano. Entonces se convierten en desastres. Algunos son socionaturales porque hay una relación entre lo natural y lo social. Otros son antrópicos, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ir viendo cuáles son los tipos de desastres que hay. Por ejemplo, si nos vamos a lo que pasó en el pueblo de donde hacen panelas de dulce. Verapaz, estamos en Verapaz, San Vicente. Vaya, lo que pasó allá. La gente dice, hubo un desastre natural. Pero ese desastre no fue natural, fue socionatural. ¿Por qué? Primero, acabamos de hablar de la contaminación. Las grandes fábricas y los países industrializados o del norte, ellos están contribuyendo al calentamiento global. Eso hace que llueva más en algunos lugares y que llueva menos en otros. Por ejemplo, el que venía yo de allá para acá, estaba lloviendo en Berlín, pero ya no llovía en Mercedes y después volvía a llover en Estanzuela. ¿Y por qué será que hay zonas donde cae más agua y zonas donde no cae? Eso se lo debemos al efecto que está dando el cambio climático. Y así podemos ir hablando de estos temas. Bueno, sí, citando un poco el caso y un poquito más a profundidad del caso de Verapaz, San Vicente, hay una serie de características que giran en torno a este caso. Uno, en ese invierno llovió excesivamente, recordemos que cayó lo que caía, creo que las precipitaciones de 2 años cayeron en prácticamente en 4 horas, llovió exageradamente. Súmenle eso también de que esa población está en un lugar donde la lava natural del volcán baja por ese sitio. Ahí hay pues bastantes cosas que hay que sumarle, ahí también está implícita la memoria histórica que tienen que tener los lugares, pero sin embargo, creo que a los meses que pasó este desastre natural en el que murieron personas, murieron animales, se destruyeron casas, hubieron pérdidas humanas y pérdidas materiales, se volvió a venir y poner otra vez los cercos. O sea, también hablemos de la memoria histórica de las personas, no hay un retroceso en ese sentido. E incluso, estuvimos haciendo un estudio en la universidad donde yo estudiaba sobre la vida que llevaban los pueblos creo que eran pipiles en esa época.
y pues todavía están ahí pueblos soterrados, hay ruinas debajo de todo lo que es el Valle de Jiboa, mejor conocido como el Valle de Jiboa, y entonces pues también hay ciertas cosas y ciertos datos que nosotros no tomamos referencia. Como pueblo salvadoreño también hay que pensar que hay ciertos lugares, por ejemplo la cordillera del Bálsamo. Las cordilleras se sabe que no se pueden tocar bajo construcción. Hay ciertos ministerios que aprueban normas de construcción, las que vienen y permiten que construyan colonias residenciales en la orilla de un cordillero. Ese es el peor error. Cualquier niño de sexto grado que vea geografía o ciencias sociales me puede decir que las cordilleras son montañas cambiantes. Es decir, no son terrenos adecuados para venir. Y bueno, recordemos el terremoto del 2011 en las colinas, ¿verdad? Santa Tecla, que la mitad de la colina se vino hacia abajo y hubo una gran cantidad de pérdidas humanas, don Mercedes. Y como usted dice, no es un fenómeno natural. Nosotros mismos como salvadoreños tenemos que estar acostumbrados y hasta cierto punto venir y prevenir. Pero eso es una suma de cosas. Es parte de nuestro territorio que es sísmico. También pues las lluvias, que en la mayor parte de los casos son torrenciales. Bueno, si comenzamos a hablar acerca solo las consecuencias de la contaminación del agua, pues solo en esa parte daríamos absolutamente toda la noche, porque involucra también la construcción de las represas, involucra también el hecho que vienen y desalojan a los pueblos originarios de los lugares, los sacan. De esta manera los pueblos pierden su autonomía dentro de sus tierras y de una manera abusiva, don Mercedes. Correcto. Y bueno, cuando tocábamos este tema, cuando usted hablaba de este tema, yo me recordaba de la historia y bueno, en la zona de que estamos hablando, San Vicente, Verapaz, allí vivieron los nonoalcos, ¿verdad? Que era una raza de antepasados que también fueron parte de la zona donde estaban los lencas, ¿verdad? Y que nosotros sabemos que la historia lo dice, hubieron terremotos, también los abuelos cuentan que en Chinameca se desapareció porque hubo un terremoto en no sé qué año, 1917 o 1947, no sé, y que la destruyó por completo. También hemos oído que los españoles tuvieron que pasar a su ciudad en los tiempos de la conquista, en 1500, de esos años 1524 a 1538, de donde es actualmente, a Suchitoto, porque un terremoto destruyó la ciudad. Pero la gente, la memoria histórica, como usted dice, la gente no recuerda lo que le ha pasado y luego vuelve al lugar de riesgo y no sabe qué es lo que le va a pasar. Y eso quizás, ojo, para nuestra sierra Tecapa-Chinameca, que es una sierra, que es una montaña, una cordillera, pero que también está siendo dragada, se puede decir, bajo tierra por la geo para extraer lo que es la energía. Bueno, sí, si nos vamos a la ocupación de transnacionales o de fábricas dentro de las comunidades, pues es importante mencionar también, como lo mencionó don Mercedes al principio, el caso de la comunidad Río Los Bueyes en Berlín. Esta gente pues es una comunidad formada por 40 familias, ahí está instalada una empresa que al principio pues llegó con un proyecto de tilapias. Luego después se convirtió en una fábrica embotelladora de agua sin permisos. La marca es Aluvian, pónganle ojo a esa marca pues no se tiene que consumir, ya que están dejando sin agua a una comunidad completa. Y pues todo lo que se pelea el proceso de venir y cerrarla y venir y pues ellos siguen produciendo esa marca, la siguen distribuyendo en las diferentes tiendas, la siguen distribuyendo en los diferentes súper. Creo que más de una vez le han tratado de dar una muestra gratis. Hay muchos lugares donde la están consumiendo. Entonces de esta manera nosotros también, siendo poco informados, venimos y caemos en el error de apoyar este tipo de empresa. Bueno, la GEO tiene una fábrica donde tira una gran cantidad de humo, ¿verdad?, al cielo, y creo que cualquiera, cuando venimos sobre la Panamericana, vemos la cantidad de contaminación que tiene. ¿Cuál es el aporte realmente? Me gustaría saber, no sé si tienen algún plan de responsabilidad social, que creo que es bien difícil que una empresa de este tipo, que tiene tanta destrucción y saca tanto beneficio económico, realmente retribuya de alguna manera, de alguna responsabilidad social al pueblo salvadoreño. Bueno, cuando habla usted de la responsabilidad social, nosotros sabemos
Y lo hemos vivido en este gobierno que ha estado hoy cuando quiso hacer la reforma fiscal y todo el mundo no quiso, las grandes empresas, pues lo mismo que hicieron desobedeciendo una ley o un mandato del gobierno, lo mismo han hecho históricamente todas las grandes empresas. Han evadido impuestos, han evadido responsabilidades. Esa responsabilidad social y ambiental no la cumplen, porque no es lo mismo, y volvemos al tema de los arbolitos de la Coca-Cola. Pues hombre, con todas las grandes ganancias que tiene la Coca-Cola y la Cristal y todo eso, deberían de poner guardabosques y deberían de pagarle a la gente de la comunidad para que ellos cuiden esos árboles hasta que crezcan, pero no lo hacen. Igual, otras instituciones inventan fundaciones para evitar esta cuestión de retribución, porque aquí nosotros estamos ayudando con proyectos, y esos proyectos son los proyectos que nos están afectando, porque esos proyectos, digamos, cuando según las normas ambientales, según las leyes de calidad ambiental, cada vez que vamos a hacer un proyecto, nosotros debemos de saber cuáles son los impactos ambientales. Y uno dice, ya fuimos a hacer la observación del impacto ambiental que va a haber. Y entonces, ¿qué pasa? Lo hacen amañadamente. Pasa que lo hacen de tal manera que salen favorecidos unos y salen desfavorecidos otros. ¿Quiénes salen desfavorecidos? La grandes mayoría. Realmente la responsabilidad social que tienen la mayoría de las empresas en este país dan risa. Realmente yo creo que solo es una pantalla y es mínimo lo que aportan las empresas. Realmente debería de darle vergüenza el aporte de responsabilidad social que le dan a la población, porque realmente no se ve. Lo hacen de manera aislada, lo hacen con grupos pequeños, lo hacen sin mayor inversión, lo hacen sin ganas, y ninguno responde realmente a una responsabilidad social. El daño ambiental que causan viene a venir y realmente reduce, y hay recursos que no se recuperan. Uno de los recursos que no se recuperan en el caso del agua, y que realmente que el agua se contamina a un punto que dura hasta 100 o más años de contaminación con cianuro o mercurio, es la minería metálica. Bueno, en ciertas zonas donde se practicó la minería metálica en nuestro país, ahí hay desgaste en ríos, desgaste en tierra, desgaste en alimentación, y sobre todo hay muchas personas que se enferman a consecuencia de esto. También es importante decir de que no se puede permitir el avance de este tipo de proyectos de muerte, aunque se dice que los beneficios económicos para la población son muy grandes, pero no compensan bajo ningún concepto, porque la gran ganancia se la llevan las grandes transnacionales. Y pues de esta manera, pues también la minería metálica, Pacific Rim, nuestro país tiene una gran demanda a nivel nacional por 77 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay permiso de exploración en nuestro país, y ahí está la demanda que viene a contribuir a que esos... Y esto es irreversible, digamos, todos los daños que han causado las empresas son irreversibles. Por ejemplo, ¿vamos a volver a tener el cafetalón en Santa Tecla? Nunca más. ¿Vamos a volver a tener el boquerón en el volcán de San Salvador como era? Nunca más. ¿Vamos a volver a tener la cordillera del Bálsamo como antes era? Nunca más. Son daños irreversibles. Y esos daños irreversibles son los que vienen a contribuir al cambio climático. Y entonces el cambio climático genera o grandes sequías o grandes tormentas. Y entonces ahí viene como lo que pasó en San Vicente, en Verapaz, como lo que pasó, en la cordillera, como lo que pasó en Apaneca en el 2005. También en San Salvador o en la colonia Montebello sí. También hubo un deslave considerable, todo pues gracias a la erupción del volcán de San Salvador. Si usted ve el volcán de San Salvador, eso está pelón, tiene unas buenas partes, totalmente sin árboles, deforestado totalmente, hay grandes residencias construidas al pie de este volcán. Es increíble cómo está dañada la parte ecológica. Antes, en el pasado, era un gran productor de lo que son las flores, aún todavía bajan con flores de esa zona, pero ya no es igual que antes. Y también pues hay que agregar otro tipo de daños ecológicos. No solo estamos hablando de la reducción del agua dulce. Yo hablaba con alguien de Anda y le decía, entonces ¿por qué no purificamos el lago, por ejemplo, el lago de Ilopango,
Y él me decía, no, tiene una gran cantidad de azufre. Para nosotros sería carísimo, pero caro venir y purificar esa agua. Es decir, los mantos acuíferos subterráneos que tenemos poco a poco se van agotando. ¿Dónde se ve la crisis? Se ve en las grandes ciudades, donde hay concentraciones de población. Ejemplo, Soyapango. Ahí racionan el agua, señores. Racionan el agua, la gente tiene que comprar hasta por $1, $1.50 el barril de agua. Y tienen escasez de agua en ese sentido, y pues tienen niños, tienen familia, y hay una reducción de este vital líquido. Sí, hay ciertas zonas donde somos privilegiados y no hay un racionamiento, pero bueno, por lo menos en San Salvador hay un racionamiento del agua, es decir, y también hay que ver también la calidad del agua, qué tipo de agua nos está llegando. Hay ciertas zonas donde nos llega un agua que es hasta de diferente color. Es decir, las condiciones para el agua tienen que ser incolora, inodora y tiene que ser insabora. Y pues en la mayoría de los casos estas condiciones no se están cumpliendo. Y como país no tenemos los medios para venir y purificar agua. Sí, esa es la parte triste. Esa es la parte triste. Entonces, cuando hablamos de, digamos, ¿cuál es la vulnerabilidad? ¿O cuál es la debilidad? Porque vulnerabilidad es debilidad. Digamos, aquí hay vulnerabilidades de todo tipo, ¿verdad? Hay vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, vulnerabilidad política, ¿verdad? Y entonces, esa vulnerabilidad política se refiere a qué? Se refiere a la impotencia o a la incapacidad de los entes, sean del Estado, sean no gubernamentales o sean las comunidades, a poder hacerle frente a esta situación. Entonces esa es una vulnerabilidad política, porque no hay capacidad de una toma de decisiones, no hay capacidad de accionar para poder detener, frenar o disminuir estos procesos de degradación ambiental que nos arrastran hacia un abismo del que no vamos a poder salir. Porque aquí ya no estamos hablando solo de la cuestión de cambio climático, también estamos hablando de la desaparición del suelo fértil para sembrar. Estamos hablando de la desaparición de especies de árboles que no se encuentran ya. Si usted ve en la lista de árboles, por ejemplo, el huachipilín casi no se ve, que es un árbol que servía para madera. Tampoco se ve mucho ya el caoba, tampoco se ve mucho ya otros tipos de árboles que nos ayudaban. Y así también se va extinguiendo la fauna, los animales tampoco, ya los venados no se ven. Bueno, y entonces viene el asolvamiento de las grandes presas, el asolvamiento de las represas, y allí nos vamos a quedar, digamos, sin energía, porque aquí tampoco se ha hecho una investigación para otro tipo de energía eólica o energía solar o de todo tipo de otro tipo de energía que no sea energía producida por el agua, porque va a llegar un momento en que las presas van a caducar su vida útil. Entonces, estos son los puntos que tenemos que ver. De ahí luego, no tenemos los planes que se hacen, los planes de desarrollo, no llevan el componente de riesgo, el componente de gestión de riesgo. Como no lo llevan, entonces no se hacen estudios ambientales adecuados y se construye y luego vienen las desgracias, vienen los desastres. Entonces, tampoco se evalúa bien, digamos, no hay planes de ordenamiento y desarrollo territorial en los municipios. Y como de allí depende, si no hay un plan de ordenamiento y desarrollo territorial, entonces allí vienen las consecuencias. Y tampoco hay restricciones, ¿verdad? No Ni hay control. Bueno, también veamos también la parte de la responsabilidad social de las empresas en cuanto al manejo de los desechos. El agua contaminada, bueno, hasta el 2006 habían 145 empresas que eran las únicas, y me atrevo a decir que posiblemente solo se hayan sumado 5 o 10 más, que controlaban los desechos que tiraban al agua, al río o al mar. Estamos hablando también que nuestro mar territorial también es parte de la contaminación ambiental. Estamos hablando que la mayoría de los peces, si se les hace un serio análisis, contienen mercurio, que es en extremo grave para la salud. Es decir, bueno, también no estamos hablando del agua, sino que también estamos hablando de los seres vivos que hay en ella. Creo que más del 90% de nuestros ríos están contaminados. ¿Están contaminados con qué? Pues con una serie de contaminantes. No solo estamos hablando de que las personas hacen sus hogares o hacen casas o hacen colonias a la orilla de los ríos,
tirando basura y desechos hacia esta, lavando con un simple jabón o utilizando lejía en ellos, sino que también estamos hablando que las empresas tiran desechos. Bueno, hace algunos años yo he escuchado, yo creo que también puede ser una noticia todavía en vigencia, que tiraban desechos de hospitales en el lago de Ilopango. Así se oía. Estamos hablando de que, bueno, hasta el punto de que la mayoría de las empresas, hospitales, etcétera, no tienen una responsabilidad, no solo social, porque cuando son empresas que vienen de fuera, ellos contaminan, dejan sus desechos y se retiran, así de fácil. Bueno, también hay otras actividades económicas y otro tipo de empresas que causan daño al medio ambiente, como son las empresas turísticas. Esas empresas que tienen hoteles, traen grandes cantidades de personas de otro país. Estas personas vienen a usar recursos y normalmente pues no tienen como consideración también de los desechos que dejan en el país, ya que los países desarrollados normalmente consumen más cosas producidas enlatadas o más cosas producidas en plástico. Esto quiere decir que estas personas vienen a contaminar más el medio ambiente, y es mentira que hay un turismo ecológico. Eso es algo falso que nos ven. No existe, sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vulnerabilidad, tenemos que decir que la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia ante los fenómenos. Y esa incapacidad se debe a que no estamos preparados ni preparadas, y a que no hay una voluntad política para enfrentar esta situación. De ahí que cualquier amenaza que tengamos se va a convertir en un riesgo eminente, porque vamos a ir a lo que sigue, que es un desastre. Y al venir un desastre, lo que queda es una calamidad, y levantar una población después de un desastre, eso es difícil. Nosotros lo sabemos, lo hemos vivido cuando las inundaciones del Bajo Lempa, por el MITS, por el Stan, lo hemos vivido cuando la cordillera del Bálsamo se derrumbó por el terremoto del 2001, y hemos visto otras, por ejemplo la depresión tropical Ida, bueno, un montón de fenómenos que nos han golpeado, en donde nos hemos dado cuenta que no estamos preparados. Y cuando hablo no estamos preparados, nos vamos hasta la base, hasta lo local, porque las comunidades en realidad todavía no tienen esa capacidad, todavía no tienen, digamos, lo que hablamos en la parte política, están vulnerables políticamente. No tienen una capacidad de accionar, de decidir, y entonces vienen las empresas, las ONGs, y impulsan sus proyectos de emergencia en un primer momento y luego de rehabilitación, pero cuando ya vienen al proyecto de reconstrucción, ahí queda todo abandonado. Pero también a quién hay que trasladarle esa responsabilidad, Mercedes. Tendríamos que ver quién es el responsable de venir y capacitar a estas personas. Sí. Las responsabilidades de las transnacionales, que tienen que venir y ubicarlos en un mejor lugar, de venir y comprarles tierras similares del mismo, se podría decir, similitud, longitud, y venir y capacitarlos, o es del gobierno de venir y obligar a estas empresas a hacerse responsables. Bueno, históricamente podríamos decir que desde que los españoles inventaron su independencia, que no fue una independencia económica ni social, sino nada más política, y que los criollos y los peninsulares quedaron al frente de las grandes haciendas y se formó la oligarquía, pues desde entonces se desplazó a toda la población pobre, y esta población pobre de indígenas y ladinos fue la que se fue conformando hasta llegar hoy a nuestros tiempos, que es somos la uñada que le decimos. Entonces desde ahí venimos. Luego, cuando nos hemos dado cuenta en algunos casos en que, por ejemplo, la voluntad política de los gobiernos, y nosotros, bueno, este ente del Estado que se llama Protección Civil ha funcionado hasta hoy en estos tiempos, pero en los otros años atrás, en las otras décadas, no ha funcionado. Pero también hay que ver la cantidad de personas asignadas por municipio.
hay creo que solo un delegado por cada municipio, si no me equivoco, responsable de hacer primero una evaluación de los sectores, venir y estar traído, pero realmente los recursos asignados a la gestión de riesgos estará bien distribuida, o tal vez las personas estarán preparadas para venir y acatar ese tipo de condiciones. No, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad social y ecológica de las grandes empresas? Ninguna, son unos irresponsables. Entonces, no podemos dejarle todo al Estado. El Estado no se le puede dejar todo, ¿verdad? Hay que compartir entre el Estado y la gran empresa, pero la gran empresa solo ve sus ganancias. La gran empresa solo ve los beneficios propios, pero nunca ve el beneficio social. No invierten socialmente. Invertir socialmente es preparar una infinidad de comités de protección civil, como le quieran llamar, o comités de gestión de riesgo en cada comunidad, y equiparlos bien. Y eso va desde equiparlos no solo con capas y con lámparas y palas y lazos, sino que también con radios de comunicación. Eso implica hacer toda una red, toda una estructura a nivel nacional. Pero eso estamos hablando para que en una emergencia, sea terremoto, sea un tsunami, sea un derrumbe, un deslave, ellos estén listos, ¿verdad?, para actuar en emergencia. Pero ahí viene la vulnerabilidad. Por eso decíamos, hace falta mucha voluntad política. Y los gobiernos locales también no toman a veces muy en serio esa situación. Como usted dice, hay un delegado municipal por cada uno. Y para colmo, ese delegado municipal la pasa oyendo música, la pasa en la unidad de salud pensando que ahí es. No, y hay que decir la verdad, sí es, ¿verdad? Entonces no crea sus comités. Otra cosa, ¿cuál es la responsabilidad también ya muy personal? Y es la responsabilidad de las unidades ambientales a nivel de todos los municipios. Es de crear los comités ambientales, es de velar porque se cumplan las leyes. Otra cosa es que la población tiene que estar, y ahí va para las ADESCOS. Las ADESCOS tienen que revisar la ley forestal. La ley forestal no sirve, fue elaborada en 1972, eso ya está desfasado, y lo que allí dice a mí me parece una burla, a mí en lo personal. Hay que revisar la ley forestal, y esa ley forestal hay que hacerle cambio. Bueno, también estamos hablando de la contaminación del agua, estamos hablando también de la contaminación de los suelos. ¿De qué manera pues los campesinos y las campesinas de nuestro país usan pesticidas, plaguicidas, y pues de qué manera también esto está afectando la salud, y no solo la salud también de los campesinos y las campesinas, sino que también de las personas que vamos a los mercados a consumir estos productos? Y pues también la calidad del agua con las que se cultivan, por ejemplo, lechugas, pepinos, rábanos. Se dice que hay una gran cantidad de cultivos a la orilla de cloacas, por ejemplo, a la orilla del río Salguate. Correcto. Y que estos vegetales, estas verduras, sí, son bañadas por estas aguas que tienen la mayor parte de las veces hasta heces fecales, desechos industriales, etcétera. Correcto, eso es otra de las cosas que hay que analizar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a cambiar de chip o de mentalidad a la población? Porque nosotros nos acostumbraron a eso. Ayer, por ejemplo, antier, un domingo, hablaba con mi papá y me decía, ya el gramoxone que venden no sirve porque no funciona. Yo le decía, el gramoxone sí sirve. Lo que pasa es que las plantas han creado resistencia, y esa resistencia, pues, entre más fuerte vaya el insecticida o el herbicida, las plantas lo van a repeler con más fuerza, y eso se debe al trastorno que hay, porque la naturaleza no está acostumbrada a eso, y la revolución verde que se vino a implementar, lo que vino a hacer es, aparte de hacer haragana a la gente del campo, es venir a contaminarnos, y la gente ignorante dice, quizás me pusieron un mal, me hicieron una brujería, me siento mal, pero no se dan cuenta que es todo lo que absorben. Por ejemplo, el paraquat. El paraquat es lo que conocemos como el gramoxone. Es un gran contaminante, no solo al absorberlo por la nariz, sino que por la piel. La gente en el campo, usted se fija, no se pone ninguna protección, y la bomba se la ponen así, sin camisa, en la espalda. Entonces, ¿qué le va a pasar? Va a tener problemas renales, va a tener problemas respiratorios, va a tener problemas, ¿cómo se llama esa enfermedad que le hacen diálisis? Pero renales son los problemas renales. Entonces, eso es. La otra es, uno dice, bueno, el pepino ya tiene gusano, hay que regarlo. Lo riego hoy en la tarde y mañana lo voy a cortar para vender. La gente, por más que lo lave
Eso es como en la piel, cuando usted se echa loción, eso se penetra. Y cuando uno se lo come, después dice, bueno, me siento algo mal, me siento mareada, quizás tengo amibas. Puede tener amibas, pero también el veneno que ha absorbido, el veneno, es un veneno letal. Entonces, en el caso de los herbicidas, el paraquat. En el caso de El Salvador, por ejemplo, la docena maldita, que son 12 insecticidas, 12 productos químicos que la comunidad internacional la vetó y dijo que no volvieran a usarla. Aquí siempre se usa. Yo le hice una crítica una vez, y esto ojalá no lo tomen a mal, lo voy a volver a decir, porque así debe de ser. Yo le dije a Alba Alimentos, yo quisiera que por favor cambiaran y no le compraran a Cristian y Burkal, porque si le compran a Cristian y Burkal, estamos favoreciendo a Monsanto, y si favorecemos a Monsanto, por un lado vamos a estar haciendo cosas buenas, y como decía mi abuela, lo que haces con las manos lo botas con las patas, decía, porque yo hago una cosa buena pero aquí la destruyo, porque hay insecticidas que se han dado en ese programa de Alba Alimentos que los agricultores ni lo conocen los agricultores. Entonces hay que cambiar eso, y lo digo yo de buena forma, hay que cambiar eso, porque no podemos seguir contaminando la tierra. Bueno, también nosotros estamos hablando del uso de pesticidas y plaguicidas que al final del camino pues tienen consecuencias graves sobre nuestro organismo. También estamos hablando acerca del tratamiento de la basura. ¿Qué tratamiento le damos a la basura, sobre todo en las grandes ciudades? Los rellenos sanitarios a cielo abierto, que son un verdadero atentado contra la salud de la población. No hay una inversión real en reciclaje, no hay una inversión real en venir y enseñarle a la población a hacer de una manera ordenada y venir y clasificar la basura, por ejemplo. Se promueven programas para venir y hacer compuestos de compostaje, de hacer abono orgánico, pero no en tiempo real, es decir, no llega a las personas adecuadas, y si llega tal vez solo se practica en huertos escolares y en una mínima cantidad. Y realmente la inversión que hay por parte del Ministerio de Agricultura en venir y hacer abonos orgánicos algunas veces solo va a los medianos agricultores o va a los grandes agricultores. Pero ¿qué pasa con los campesinos? ¿Qué pasa con la gente que realmente podría ahorrarse venir y no comprar un abono artificial y usar abono orgánico? Bueno, los grandes intereses económicos aquí están de por medio, ¿verdad? Pero que no hace falta decirlo. Sí, bueno, allí tenemos que ver varias cosas. Por ejemplo, la primera, como yo decía, la revolución industrial le metió a la gente en la cabeza que había que abonar, que había que poner insecticida para poder ganar. Pero ese es dentro de la concepción capitalista, donde hay que ganar, pero no importa que destruya el medio ambiente, la tierra, el agua y el aire y todo lo demás. Pero en la concepción de economía solidaria, en la concepción holística, ¿verdad?, integral, de no reñir con el medio ambiente, aquí primero tenemos que ver porque se garantice la seguridad alimentaria, que pasa por garantizar la soberanía alimentaria, y luego el excedente es para hacer como una especie de trueque. Yo leía un libro de Venezuela donde habla de la economía solidaria, la economía popular, y allí dice que en la economía popular o solidaria no importan las ganancias, importa la satisfacción de la gente. Pero cuando lo trasladamos a nuestros lugares, y yo no le echo la culpa a este gobierno ni a los gobiernos locales que están, sino que es una cultura, y aquí hay que cambiar la cultura, y es cuestión de actitudes y aptitudes. Entonces, cuando digo actitudes son las acciones que hacemos, cuando digo aptitudes es la capacidad que tenemos de aprender cosas nuevas y desaprender las cosas que ya están obsoletas y que no debemos de seguirlas practicando. Por ejemplo, ¿hay ordenanzas de uso del suelo en los municipios? No. ¿Hay ordenanzas reguladoras del medio ambiente? En pocos municipios. ¿Hay planes de ordenamiento y desarrollo territorial? No. ¿Hay una ordenanza de manejo de desechos sólidos? Por supuesto que no. ¿Se capacita a la gente? No. Yo digo, se debería de hacer de esta manera. Una capacitación masiva e intensiva. Masiva es para toda la gente, acaba de decir usted, no solo en el casco urbano, también en el área rural. Intensiva durante toda la vida, durante todo el tiempo, con facetas, y hacer la práctica. Porque la separación desde el origen es importante, y llevar todo el proceso. Y eso ahorraría a los municipios para no llevar a los botaderos de basura, porque allí les cobran. El MIDES en San Salvador, y aquí no sé cómo se llama en Oriente, se me olvida el nombre. Y ahorraría, y aparte se crearía abono, y se crearían otras sustancias que ayudarían a recuperarla. Bueno, y recordemos que todo lo que es el medio ambiente está ligado.
el agua si se contaminan los suelos. Estamos hablando también sobre el aire, pues uno de los principales causas de contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Estamos hablando que la mayoría de los buses no tienen regulación. Buses, microbuses y vehículos tiran una gran cantidad de óxido de carbono a la atmósfera. Tanto así que por lo menos en San Salvador a la hora del día, en la mañana temprano, hay una gran nube negra encima de lo que es la ciudad. Y en la noche este humo denso baja. ¿Quiénes son los que estamos consumiendo todo ese humo? Pues la población, ¿verdad? Así se resume. Y pues el aire, si está contaminado, se dice que el aire está contaminado en nuestro país a un punto, sobre todo en las grandes ciudades, y ese aire no se diluye bajo ningún momento. Es decir, hay que practicar más una cultura ecológica, hay que venir y tomar medios alternativos. Por ejemplo, las distancias, algunas veces se utilizan vehículos para ir de un punto corto a otro, don Mercedes. ¿De qué manera? Hay hogares donde hay 3, 4 vehículos y todos se usan. Es decir, también estamos hablando de la distribución de los recursos y también el uso de los recursos en un hogar. Estamos hablando de que el petróleo es un recurso limitado que creo que tiene vigencia lo más 50 años más y se termina. Estamos hablando de que se deberían de trabajar combustibles alternativos, cosa que no se hace porque obviamente hay unos grandes intereses detrás, ¿verdad? Por eso es que hoy, por ejemplo, ha surgido contra Mercosur, ha surgido la Alianza del Pacífico. Y uno no tiene que dejarse engañar. La Alianza del Pacífico es nada más la alianza para revivir a aquella cuestión del plan Puebla-Panamá, que después se llamó Plan Mesoamérica, que es para mantener el status quo capitalista. Y el Mercosur es un esfuerzo de los países de Sudamérica, dentro de los que están Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, entre otros, y que ellos quieren darle un nuevo giro a la parte económica, a la parte de intercambio comercial. Entonces, estaba viendo en CNN Noticias los señores del Gran Capital que estaban diciendo que ha tenido más éxito la Alianza del Pacífico Sur que el Mercosur. Y eso es falso para los que hayan visto eso, porque no es así. Mientras que en la Alianza del Pacífico Sur lo que van viendo son ganancias y de seguir depredando el medio ambiente, en la Alianza del Mercosur, de los países del sur, lo que se está viendo es un nuevo modelo, un nuevo estilo. Y por eso no tenemos que tenerle miedo a los nuevos modelos. Y alguien ha dicho, pero es que me da miedo porque hablan de socialismo. Y entonces, entonces no le digamos socialismo, digámosle un nuevo modelo, un nuevo estilo de vida, pero este estilo que tenemos ya no lo podemos seguir. Pero cuando uno escucha que hay gente que se levanta y que está empezando a resistir, lo toman y lo acusan como un delincuente. Y quiero aprovechar aquí, en este canal, por los que ven, COPIN, por ejemplo, es una organización hondureña, y hoy precisamente Berta Cáceres, que es una lideresa de ese movimiento, está presa y la acusaron de cosas que no son. ¿Por qué la acusaron? Por luchar en una parte por la cuestión ambiental, por luchar por los derechos de la mujer, de los indígenas. Entonces nosotros vemos que por eso bien lo decía Monseñor Romero, las leyes son como la serpiente, solo muerden al descalzo. Y también decía Francisco Gramsci, que era un italiano comunista que estuvo preso, que las leyes son amarras que hizo el gran capital para mantener amarrada a la población. Por eso es que también Jim Petras, que es otro escritor, decía, hay que hacer ensayos contra el orden, porque el orden establecido no es más que un estatus del gran poder para mantener quieta a las masas. O sea, no estamos hablando aquí de subversión ni de comunismo, no, estamos hablando de las realidades que estamos viviendo. Y estamos hablando de que porque si no escuchan estos mensajes, cuando vengan los desastres que no son naturales, sino que son causados por el ser humano y por las grandes empresas en este caso, que están destruyendo el suelo y el aire y todo lo demás, entonces vamos a morir. Y como alguien decía, allí no va a haber rico, allí no va a haber nada, todos vamos a ir, Gerardo Reyes dice en una canción, el más rico y el pobre, cuando nos morimos vamos al mismo agujero, allí se acaba.
Bueno, sí, si tenemos un ejemplo claro pues, de elevación de la ley. Recordemos el caso de Batería Récord, ¿verdad? En el sitio del niño, un caso pues de que, bueno, esta empresa se retiró y pues todavía hay esa lucha, hay una gran cantidad de personas enfermas a raíz de la contaminación, Con plomo que ha en la quedado con sangre. plomo, y pues este es un caso que ha quedado ahí como impune. Imagínense, estamos hablando que esta empresa, bueno, por lo menos yo recuerdo hace 10 años que ellos formaban parte de las ferias ecológicas. Estaban junto al Ministerio de Medio Ambiente. Ellos tenían su programa de responsabilidad social. Andaban con una bandera realmente increíble de apoyo al deporte, de apoyo al medio ambiente y todo. Entonces, ¿de qué manera también se les tiene que revisar y darle seguimiento a este tipo de empresas? ¿De qué manera se les tiene que regular? Porque, bueno, dicen, bueno, las transnacionales traen empleo, traen desarrollo al país. Si usted no quiere desarrollo, si usted no quiere salir adelante, entonces no le dé el paso a las transnacionales. Pero ¿de qué manera nosotros podemos venir y cuál es el precio que se tiene que pagar? ¿Cuál es esto de venderle el alma al diablo a través de una transnacional? ¿Cuáles son los beneficios que una población recibe a adoptar una transnacional dentro de su territorio y agotar recursos de una manera desmedida? No, se pierde todo. Las transnacionales entran y aquí lástima que el tema de asocio público-privado, que es un engaño, y yo no quiero entrar en contradicción porque a veces en el Estado se equivocan los papeles y entonces yo no puedo aceptar una cuestión de asocio público-privado porque, como se decía en los tiempos de Francisco Flores y Tony Saca, que se hablaba de concesión. Como no es privatización, es una concesión. Pero ¿qué diferencia hay entre una concesión y una privatización? Y no es lo mismo, pues. O sea, si una empresa se toma un recurso, por ejemplo, una administradora de agua, entonces, de hecho, la va a administrar, pero va a cobrar para sus intereses. Y entonces, ¿cómo se llama? El servicio social que el Estado prestaba se queda sin funcionar. Entonces, las empresas transnacionales, nosotros podemos citar ejemplos como en Costa Rica. En Costa Rica se apoderaron de un parque ecológico y luego patentaron unos árboles porque de ahí iban a sacar unas medicinas. Hubo una gran lucha y no sé si la lucha al final se ganó, pero esa lucha lo llevó hasta el Parlamento y se tomaron calles y vieron presos y golpeados porque la gente los engañó, o sea, la transnacional los engañó. Y, por ejemplo, cuando hablamos de las empresas mineras, ¿qué desarrollo nos han traído las empresas mineras? En San Francisco el Dorado, allá en San Isidro, hubo minería, pero allí no hay gente rica, solo enfermos. En Morazán hubo minería, y hay un río que pasa allí, que ustedes lo pueden ir a ver, y está todavía contaminado, y hace cientos de años que hubo minería. Entonces, no puede venir una empresa transnacional porque viene a explotar tanto al recurso humano como al recurso natural, ¿verdad? Entonces, sí, realmente hay que valorar cuáles son los beneficios que nos traen las grandes fábricas, hay que valorar como población de qué manera pues tal vez esta sobrevivencia para 5 o 6 años puede venir y repercutir no solo en nosotros, sino que también en nuestras tierras, repercutir también en nuestras familias y sobre todo en la herencia que le dejamos a nuestros hijos. Si nos dejamos robar hace más de 500 años, si nos dejamos venir a estafar de una manera descarada, pues lo seguimos haciendo. De esta manera, pues nosotros venimos y estamos contribuyendo a que nuestros recursos se escapen, ¿verdad? De esta manera se vayan. sí, entonces, ¿qué podemos hacer? Y esa es la gran pregunta. Entonces, aquí volvemos a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad política es la incapacidad de resistir y de proponer. Porque no basta resistir, sino que hay que proponer, pero tampoco basta proponer, hay que incidir, pero para incidir hay que maniobrar, y son palabras que parecen raras, pero es así. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y mucha gente me ha preguntado, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Y yo quiero poner ejemplos tácitos, o sea, concretos. En las alcaldías, los consejos municipales creen que ellos no son los que mandan, sino que manda el personal técnico. Un gran error. Pero así están. En las comunidades, las ADESCOs creen que ellas no son las que mandan, sino que mandan las ONGs que llegan. Un gran error.
Y así nos han creado y vemos al de corbata, vemos al que es ingeniero y nosotros pensamos que ellos mandan. Entonces es una gran vulnerabilidad política porque no tenemos la capacidad de ponernos de tú a tú y porque no podemos haber leído una ley para discutirle y decirle, ¿y usted qué sabe de esto? ¿Y usted quién es? Ah, pues yo soy un campesino, pues yo soy abogado, a mí no me importa. O sea, mire, aquí la ley dice, yo la he estudiado, pero no tenemos esa capacidad. Entonces de repente nos queda solo de manifestarnos en silencio o de tomarnos una calle y resistimos, sí, pero no proponemos. Y proponemos, sí, pero no incidimos. Y cuando yo hablaba de la cuestión masiva e intensiva, hay que hacerlo con todo el mundo, pero no hay que dejar de hacerlo todo el tiempo, intensivamente. Tengo un dolor intensivo de cabeza, dice, ya tiene 3 días de tenerlo. Bueno, entonces nadie va a estar con 3 días con un dolor de cabeza. Ajá. Siempre hay que venir y buscar una solución. Exacto. Nos bañamos, nos tomamos una pastilla, nos acostamos. ¿De qué manera nosotros podemos incidir en nuestra comunidad? ¿De qué manera, pues, comunidades como, por ejemplo, el río Los Bueyes, como, por ejemplo, San Antonio del Mosco han venido y han incidido en sus comunidades? ¿De qué manera han ido contra proyectos transnacionales? Eso. ¿De qué manera han venido y se han pronunciado ante los medios? Bueno, siempre hay un líder dentro de estas comunidades que viene e incide positivamente. Eso es importante. Ese es el llamado, Sí. pues, que les hacemos a ustedes, de qué manera nosotros podemos venir y no permitir abusos. No nos tiene que importar quiénes son, de dónde vengan, simplemente venir y pronunciarnos de una manera que nos hagamos sentir. Don Mercedes, ¿quiere decir unas palabras últimas a nuestra audiencia? Sí, solo saludar a esas comunidades combativas. Por ejemplo, ha hablado del Chaparral, San Antonio del Mosco, ha hablado de Río Los Bueyes, y podemos hablar también de allá de Cabañas, de San Isidro, y esa gente que ha luchado y que han habido hasta muertos y han luchado por eso. Y que tenemos que luchar y tenemos que no solo resistir y protestar, sino que también proponer e incidir. Ese sería el mensaje. Bueno, así es. Para mí ha sido un gusto haber que usted ha estado con nosotros en este programa, Sin Tapujos, en este espacio de opinión. Pues siempre queremos venir y tenerlo informado acerca de nuestra realidad nacional, por supuesto, a través de nuestro espacio del 92.1 y el canal 63. Para mí fue un gusto haber estado con ustedes presentes y los esperamos el próximo martes. Muy buenas noches. Hemos presentado Sin Tapujos, la voz firme del pueblo, con los temas que preocupan a la sociedad salvadoreña. Sin Tapujos, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Solo en Iscanal RTV. Iscanal RTV.
has de beber, ya no la dejes correr. Agua que no has de beber, ya no la dejes correr. Canal RTV. Hoy es grande cobertura, enriquece la cultura y promueve democracia al opinar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. En pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Comatal de Estanzuelas se escucha Radio Iscanal. Aquí en Estanzuelas se ve y se escucha Iscanal. Aquí se escucha Radio Iscanal. Un saludo para el barrio Estanzuelas.
Iscanal RTV. Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa 2 copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril. Para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Parecíamos 2 desesperados que se iban a morir mañana. Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales. Parecíamos 2 irracionales que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril. Para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura. Besos, ternura, nuestra ruta de amor se convierte en ternura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que de noche de amor, cuánta locura. Besos. Iscanal RTV.
dejes correr, agua que no has de beber, ya no la dejes correr, agua que no has de beber, ya no la dejes correr. Aquí en Mercedes Umaña se escucha solo Radio Iscanal. Aquí en Mercedes Umaña se escucha Radio Iscanal. Salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Compañeros, cantamos entonces. El canto por el amor debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. ¡Duro las palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Duro ahí atrás! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos! Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia
nuestra sangre terminará sobre el mar. Y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Ana María, cantando con nosotros. Guerrillera de la vida, de la ternura guerrillera, de la flor abierta, de la barricada. Dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, que después de alzar el vuelo no hay pájaro pequeño que detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, salvadoreño. Iscanal, radio y televisión. Somos parte de ti. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo,
retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Iscanal RTV, programación para chicos y grandes. Las hormigas por la tierra, migas, migas hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace esta canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto del zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad.
en Iscanal RTV. Noticias. Programas de opinión. Documentales. Y entretenimiento. Hemos cambiado mucho para estar más cerca de ti. Porque somos tu imagen. Iscanal RTV.